Muy buenos días, profesora y compañeros todos presentes. El día de hoy, el grupo número 3 les hablará acerca de la informalidad laboral en el Perú en tiempos de crisis por el virus COVID-19. Nuestro grupo está formado por José Paolo Aspajo, Valery Flores y quien les habla, Mauricio Gutiérrez. Nuestro resumen es el siguiente. El trabajo informal es una problemática que existe hace años en nuestro país. Sin embargo, a inicios de este año ha tenido un comportamiento muy inusual, debido a la pandemia global que ha afectado a la economía internacional. Dentro de nuestro país, el trabajo informal que sostenía a muchas familias se vio totalmente perjudicado por la crisis sanitaria. Por tanto, el gobierno tuvo que tomar medidas para controlar el creciente aumento de contagios. Por ende, los trabajadores informales se vieron obligados a quedarse en casa y dependían únicamente de los bonos que el Estado les otorgaba. No obstante, estos bonos no fueron suficientes para cumplir las necesidades básicas de los trabajadores. Por lo tanto, un gran porcentaje de trabajadores ha decidido salir a las calles con la obligación de trabajar para alcanzar su único sustento diario. La informalidad laboral es una realidad de muchas familias, ya que es su único sustento económico. Por tanto, se convierte en un mal necesario. Actualmente, los trabajadores informales están siendo afectados por el impacto que trajo como consecuencia el COVID-19. La nueva los obliga a permanecer en casa y no laborar como antes. Por ello, se están viendo afectados de manera económica y sanitaria. Nuestro objetivo es poder analizar las principales causas por las que el trabajo informal ha ido aumentando durante este año. Esta monografía busca investigar las causas y consecuencias del trabajo informal, desenvolvimiento durante la pandemia, las respuestas del gobierno y las propuestas de la OIT. Bueno, nosotros formulamos el problema a través de una pregunta de qué manera se está viendo perjudicados los trabajadores informales en la presente pandemia debido al virus COVID-19. El objetivo de nuestro estudio es identificar los principales detonantes por las cuales el trabajo informal ha aumentado en el 2020 y plantear soluciones para el control de esto. La justificación de nuestro estudio es: nuestra monografía pretende analizar e identificar las causas por las cuales la modalidad de trabajo informal se está viendo en constante aumento durante el presente año, ocasionando esto una serie de diversos conflictos y problemas. Trabajo informal. ¿Qué es? Define la sección de la economía que no sitúa en las estadísticas oficiales de las cuentas nacionales, por lo que se intenta descifrar con exactitud su medición y repercusión en el desenvolvimiento de la economía nacional. Esto demuestra una gran limitación en la estructura de la política económica, fiscal y tributaria en un grupo. Dificulta las decisiones que toma el gobierno a nivel macroeconómico y hace que en algunos casos tales decisiones sean excesivamente especulativas, produciéndose entre otros efectos negativos, evasión fiscal o déficit de inflación. Causas. Una de las razones que justifica la expansión de la economía informal es la política de ajuste estructural y estabilización económica de varios países en la década de los 80 y 90. De la pobreza, el desempleo y el subempleo. La crisis financiera asiática de mitad de los 90 provocó un crecimiento acelerado en las actividades económicas marginales. Otro motivo de crecimiento de la economía informal es la pobreza, previamente mencionada. Es la pobreza la que fuerza a la mayoría de personas a aceptar puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal. Los bajos ingresos que se obtienen de estos empleos crean un círculo vicioso de... En cambio, el trabajo informal no siempre equivale a escasez.
Existen trabajadores informales, especialmente aquellos que laboran independientemente y obtienen mayores ingresos que los trabajadores poco seleccionados del sector. Las consecuencias. Dentro del Perú, la informalidad laboral no es un asunto nuevo. Su desarrollo está vinculado al crecimiento de la población y al limitado a, pues es la sección formal en donde no se producen los empleos que la gente solicita. En estado de crisis, la economía informal tiende a intensificarse porque la insuficiencia de demanda laboral obliga a las personas a emplearse en actividades no reguladas. En consecuencia, se produce que la economía informal en nuestro país equivale a un 35% del PBI y a un 60% de las horas hombre trabajadas se desarrollan en actividades informales, es decir, un 35% de la producción y un 60% del trabajo. ¿Cómo se ha visto afectado el trabajo informal frente al COVID-19? En el ámbito económico, la informalidad en el Perú antes de la pandemia por el COVID-19 no era una novedad, debido a que es una problemática que lleva años en nuestro país. Es más, hasta el año 2019, alrededor de un 66.4% de la población ocupada era informal, es decir, casi 7 de cada 10 personas con empleo son informales en el Perú. El trabajo informal trae una serie de consecuencias, y es que afecta negativamente al crecimiento económico, a la productividad de los trabajadores y el bienestar social. Si bien es cierto, a lo largo de los años se han aplicado una serie de incentivos con el fin de moderar la informalidad laboral. Sin embargo, aún logramos evidenciar niveles bastante elevados y ahora, posicionándonos frente a la pandemia, el Perú se ve aún más afectado con respecto a la economía informal. Y es que hoy en día somos conscientes y evidenciamos que cada vez son más los ciudadanos que tienen la necesidad y se encuentran laborando informalmente, pues al no contar con un empleo que les brinde un sueldo, se ven obligados a salir a las calles a trabajar. Por otro lado, la gran mayoría de trabajadores informales y ciudadanos en general no se esperaban este gran shock externo por el COVID-19. Por ende, la economía informal ha sufrido la crisis económica de forma inmediata con la pérdida de ingresos, sin ahorros o respaldo financiero. Terminaron cerrando sus negocios y perdiendo empleos. En el ámbito social, hoy en día miles de familias peruanas se están viendo afectadas, no solo por el virus COVID-19, sino por las problemáticas que trae consigo. Una de ellas es el desempleo. Un gran porcentaje de la población peruana no ha podido trabajar como lo hacía antes de la pandemia. Por ende, sus ingresos han disminuido de un modo bastante preocupante. Sin embargo, ¿cuál era la realidad del Perú antes de la pandemia con respecto a qué tan vulnerables eran las familias peruanas? El 65% de los hogares peruanos eran vulnerables, es decir, 6 de cada 10 personas, familias, eran vulnerables. Esto equivale a 5.8 millones de hogares. El presente año se han priorizado 5 vulnerabilidades: monetaria, alimentaria, laboral, financiera e hídrica. Por ende, si nos enfocamos en la vulnerabilidad monetaria, se considera que un hogar es vulnerable si no cuenta con los medios monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En la actual coyuntura, las familias vulnerables dependen de ayuda de terceros o del apoyo del Estado, a través de bonos. No obstante, mediante la RENIEC se ubicaron a 2.5 millones de hogares que necesitan un bono y no están en los padrones. De igual manera, los bonos al parecer no fueron la mejor solución, ya que no fueron suficientes para mantener a las personas en casa y que estos no salgan a las calles a trabajar. Por ende, es trascendental que se tomen cartas frente a la informalidad. Si bien es cierto, es imposible erradicarlo, pero sí podemos controlarlo y neutralizarlo. Finalmente, en el ámbito de la salud. El COVID-19 ha sido más perjudicial a los países que no reaccionaron a tiempo y con medidas eficientes de confinamiento. Pero, ¿qué pasó con Perú? ¿Por qué es el segundo país con más infectados de Sudamérica si fue el primero a nivel de América Latina en decretar la inamovilidad obligatoria? Una de las respuestas principales que brindan muchos estudios es la informalidad.
Si bien es cierto, los trabajadores informales dependen de un sueldo diario e incierto, es decir, no cuentan con un sueldo que pueda cubrir una serie de necesidades, en algunos casos básicas. Por ende, si nos ponemos en el hipotético caso de que estos se contagiaran del virus y enfermaran, se verían sumamente afectados, ya que no cuentan con la protección social, por ende no se cubrirían gastos en lo que es atención médica. Además, que es muy posible que tampoco cuenten con los recursos de poder solventar todos los servicios que se requieren cuando uno se contagia del virus. Por otro lado, los trabajadores informales se encuentran en riesgo, ya que son los que más expuestos están a ser contagiados por el mismo virus, debido a diversos factores. Uno de ellos es la condición en la que trabajan, lugares en los que el distanciamiento físico es difícil de mantener, establecimientos en los que no se respetan las medidas de bioseguridad o prevención del virus, e incluso las medidas que toman los mismos para protegerse del virus, como portar la mascarilla, protector facial, guantes, entre otros. Principales medidas de respuesta inmediata propuestas por el gobierno del Perú. El gobierno del Perú ha dado una serie de bonos monetarios desde el 17 de marzo hasta el 29 de abril, con el fin de detener la constante propagación de contagios por coronavirus. La razón de esto es brindar un apoyo monetario a los trabajadores informales y a las familias de escasos recursos, para que no tengan la necesidad de salir a las calles para vender sus productos, porque así corren el riesgo de infectarse aún más. Pero uno de los problemas fundamentales con estos bonos es que en Perú hay una mala forma de identificar qué personas necesitan estos bonos y qué personas no. Por consecuente, varios trabajadores han salido a vender sus productos a las calles. Por eso los bonos no han sido tan efectivos como se esperaba. AMES 2020. Los bonos que se han otorgado en ese transcurso de tiempo han sido los siguientes: el bono Yo me quedo en casa, el bono para trabajadores independientes, el bono rural y el bono a familias o trabajadores informales. Estas medidas nos muestran una acción temprana del gobierno de Perú ante la crisis de COVID-19. Y también vemos cómo algunas de estas afectan directamente al trabajo informal en el Perú. Rabines 2020. Continuando, las propuestas según la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Una de ellas es poder abrirse al diálogo para poder escuchar principalmente las problemáticas de los trabajadores informales. Primero hay que, según la OIT, primero identificaron los problemas de los trabajadores informales, luego la prevención de contagios a través de medios accesibles. Vieron la forma de cómo prevenir esta propagación. Luego está generar empleos siempre y cuando se cumplan las medidas estimuladas, con un debido protocolo y ciertas reglas para que no se extienda el virus. Como conclusión, el trabajo informal en el Perú no es algo reciente, sino todo lo contrario, es una de las principales problemáticas que se aquejan a nuestro país. Sin embargo, hoy en día, por el virus COVID-19, este se ha convertido en un mal necesario para millones de familias. En segundo lugar, hemos podido evidenciar que el trabajo informal se ha visto perjudicado en el ámbito económico, social y de salud. Sin embargo, las consecuencias que el empleo informal ha generado ha traído consigo una serie de consecuencias más, no solo para los trabajadores informales de manera individual, sino al país en general. Como respuesta inmediata, el gobierno brindó bonos específicos a las familias vulnerables, con el objetivo de que se indemnice y logre obtener recursos para moderar la cuarentena. De esta manera se controlaría la situación financiera y a la vez la sanitaria. Conclusiones. La pandemia trajo un impacto socioeconómico durante los últimos meses, por el cual muchos de los trabajadores informales fueron afectados, trayendo de esta manera alteración en la población. Las propuestas de la Organización Internacional de Trabajo propusieron estrategias necesarias para poder ayudar de cierta manera a la población. De esta manera, la OIT tratará de disminuir la propagación del contagio de muchos ciudadanos.
Muchas gracias.